Bueno, tengan muy buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar la clase de este día, ¿verdad? Sobre lo que es la farmacocinética y la dinámica de los mecanismos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación de los fármacos del cuerpo. Es bien importante que mantengamos una comunicación fluida, ¿verdad? Si en un momento determinado ustedes no entienden algo, al final de la clase podemos quedar haciendo algunas preguntas, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Con la primera diapositiva, la cual ustedes pueden. ¿Escuchan bien, jóvenes? Sí, doctora, sí se escucha. Okay. Sí, doctora. Bueno, muchas gracias. Entonces, en donde nosotros vamos a ver que es bien importante la dosis que el paciente va a recibir de un fármaco. Esta dosis, ¿verdad? Puede ser de 3 tipos. Una dosis terapéutica, que es la dosis que nosotros necesitamos para tratar un proceso infeccioso, una enfermedad de cualquier índole. Y tenemos la dosis subterapéutica, que es aquella dosis que no es la adecuada para tratar el proceso infeccioso. Tenemos dosis tóxicas, que es cuando el individuo puede experimentar por un exceso de dosis, ¿verdad?, unas alteraciones o toxicidad a largo plazo. También vamos a decir que una vez, fíjense bien, el fármaco se administra a una dosis terapéutica por cualquier vía, ¿verdad? Este va a experimentar varios mecanismos. En primer lugar, si nosotros administramos un fármaco por la vía oral, que es la vía más utilizada, este fármaco por la vía oral va a experimentar una serie de procesos. Dentro de ellos tenemos la absorción. La absorción es aquel mecanismo desde el momento en que el fármaco ingresa al cuerpo hasta que éste llega hacia un compartimento central. Y en este compartimento central, ¿verdad?, el fármaco puede sufrir el metabolismo, que lo vamos a ir analizando más adelante. Una vez el fármaco es metabolizado, va a sufrir un proceso de lo que nosotros vamos a llamar aclaramiento, o es, ¿verdad?, la eliminación en función del tiempo. Quiere decir que si yo me tomo, por ejemplo, una acetaminofén de 500 miligramos, este acetaminofén va a pasar por todo lo que es el tubo digestivo, va a sufrir, fíjense bien, absorción, ¿verdad?, por medio del jugo gástrico, que este puede disminuir o aumentar la absorción del fármaco, va a pasar a través de las enzimas digestivas, que igual algunos medicamentos pueden ser absorbidos de una forma menor o mayor, ¿verdad? Y va a pasar una serie de filtros, los cuales, ¿verdad?, el área incluso de superficie del estómago, si digamos un paciente está operado del estómago, va a tener una menor superficie de absorción. Esta absorción llega hacia el compartimento central, en donde, ¿verdad?, va a sufrir el metabolismo. El metabolismo del primer paso que sufren todas las drogas que son administradas por la vía oral se da a nivel hepático. Entonces, dependerá de la función del hígado para que este metabolismo sea más rápido o más lento. Hay pacientes que son metabolizadores rápidos y otros que son metabolizadores lentos. Entonces, el hígado juega un papel fundamental en el metabolismo de los fármacos. Y finalmente, ¿verdad?, el riñón. Nosotros sabemos que el riñón tiene 3 procesos básicos, que es el filtrado glomerular, la absorción tubular y la reabsorción tubular. Entonces, para eliminar toda esta sustancia del cuerpo a través del tiempo, igual, si el riñón está en buen estado, la eliminación sería adecuada. Si el riñón está alterada su función, va a tener una eliminación lenta, ¿verdad? Y si el riñón, podemos tener algunas situaciones en las cuales podemos acelerar la excreción o eliminación de un fármaco del cuerpo o retrasar esa eliminación. Como ustedes pueden ver, aquí hay una integración, ¿verdad?, de 4 o 5 mecanismos que nos explican lo que es la farmacocinética. Entonces, vamos a decir que en conclusión, el LADME, que es la liberación del fármaco desde la vía de administración, la absorción, ¿verdad?, la distribución de este fármaco hacia un compartimento central,
luego vamos a tener el metabolismo y finalmente vamos a tener la eliminación o aclaramiento, también llamada excreción farmacológica. Entonces, una imagen vale más que 1000 palabras y esta imagen explica en esencia lo que es la farmacocinética, es decir, todos aquellos cambios que el cuerpo le hace a un determinado fármaco. Importante que nosotros sepamos que las características de un fármaco van a predecir el movimiento desde el sitio de donde es administrado hasta los sitios de acción, ¿verdad? Y obviamente su eliminación, de que dependerá de algunos mecanismos físicos, como por ejemplo el tamaño de una molécula. Una molécula pequeña puede atravesar los poros de la membrana celular. Fármaco con estructura molecular que se encuentra en un estado de ionización va a tener dificultad para penetrar la membrana celular, recordando que la membrana celular está constituida por una doble capa lipídica, en donde hay fosfolípidos en la superficie, existen proteínas transportadoras y proteínas que sirven como receptores de la membrana para la unión del fármaco receptor. Y la parte hidrofílica, que son las colitas de la membrana celular, esa se encuentra en la parte interna. Por lo tanto, todas aquellas moléculas que se encuentren o fármacos que se encuentren en estado ionizado van a tener más dificultad para poder atravesar la membrana celular. Sin embargo, aquellas moléculas que estén en estado no ionizado son más liposolubles y por lo tanto, por la afinidad en la membrana, estas moléculas van a atravesar fácilmente la barrera celular que hay en la membrana y de esa forma van a unirse a su receptor y van a llegar al compartimento donde se van a distribuir y finalmente se van a excretar. ¿Qué otra cosa es importante que sepan ustedes como estudiantes de medicina? Que la mayoría, el 90% de los fármacos tienen unión a proteínas plasmáticas, unos más, unos menos. Decirles que los fármacos que se unen a proteínas plasmáticas pobremente son eliminados a través del riñón, porque el riñón, fíjense bien, no filtra proteínas, el glomérulo no filtra proteínas. Por lo tanto, aquellos fármacos que están unidos a proteínas fuertemente van a tener una dificultad para que el glomérulo renal se los pueda filtrar. Vamos a ver la relación que existe, ¿verdad?, del pH del medio y también del estado de ionización y del estado no ionizado. Aquí tenemos un ejemplo claro de este mecanismo, en donde nosotros vamos a ver, ¿verdad?, que en el caso de un ácido, ¿verdad?, si se encuentra en estado no ionizado, ¿verdad?, este va a sufrir un estado de ionización y de esto va a depender, ¿verdad?, lo que nosotros decimos el pKa. ¿Y qué es el pKa? Perdón. ¿Qué es el pKa? ¿Verdad? Vamos a decir que es el pH en el cual el 50% de los ácidos o bases débiles están ionizadas. Una cosa importante que deben de entender es que la mayoría de fármacos son ácidos o bases débiles. Por lo tanto, la influencia del pH donde estos ácidos y bases débiles lleguen va a tener que ver mucho con la absorción. Y aquí nosotros vemos una base débil en donde esta está en forma no disociada, luego se disocia, ¿verdad? Y esto tiene que ver mucho con lo que es, ¿verdad?, el pKa, ¿verdad?, que repitiendo vamos a decir que es el pH en el cual el 50% de las bases o ácidos débiles van a estar en forma ionizada. Aquí nosotros podemos ver un ejemplo. Nosotros tenemos la membrana celular que está representada por esta barrera mucosa lipídica, ¿verdad? Si nosotros tomamos en cuenta que esta barrera celular, tanto arriba como abajo, son fosfolípidos, ¿verdad?, y que en su interior está la parte hidrofílica, aquí vamos a tener nosotros un ácido débil. Por ejemplo, la aspirina. Pongamos este ejemplo. La aspirina tiene un pKa de 3.5. Es un ácido débil, tiene un comportamiento como un ácido débil. Si nosotros ponemos la aspirina en un pH de 7.4, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta aspirina va a tratar, fíjense bien, a este pH de 7.4, que es el pH plasmático normal de todos los seres humanos,
¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar con la aspirina? Que es un ácido débil. Este ácido débil va a tratar, o más bien, fíjense bien, lo que hace es que de su forma no ionizada va a pasar a su forma ionizada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pH está propiciando que el ácido débil se disocie, ¿verdad?, a su forma no ionizada. Si nosotros cambiamos el pH del medio y al contrario nosotros tenemos un ácido débil, siempre la aspirina, por decir algo, ¿verdad? Vamos a ver que si nosotros en el estómago tenemos un pH de 1.4, ¿qué es lo que le va a pasar al ácido? Este ácido va a tratar de mantenerse en su forma no ionizada o prácticamente en un estado, vean ustedes acá, no disociado. La flecha nos está indicando básicamente qué es lo que el mecanismo que está ocurriendo. Entonces, sí influye el pH para que haya penetración o no en la barrera celular, sí, ¿verdad? Entonces, con este ejemplo claro, nosotros podemos ver de que si el pH del medio es un pH normal de 7.4, un ácido débil se va a mantener en su forma no ionizada. Y que si nosotros modificamos ese pH a un pH del jugo gástrico, ¿verdad? El ácido débil va a tratar de mantenerse en su forma no ionizada. Aquí, forma ionizada a este pH de 7.4 y aquí a un pH de 1.4 se va a mantener en su forma no ionizada. Entonces podemos ver que si se mantiene en su forma no ionizada, obviamente la aspirina va a poder penetrar más fácilmente la membrana. ¿Por qué habíamos dicho? ¿Verdad? Porque, ¿verdad? La membrana tiene capas de lípidos y que estos son afines cuando el fármaco viene en su forma no ionizada. Aquí nosotros podemos también observar la influencia del pH en la excreción. Por definición, vamos a decir que excreción de un fármaco es aquella eliminación del cuerpo en función del tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo, fíjense bien, bases débiles? Cuando yo administro una base débil, un fármaco que es una base débil, ¿verdad? Obviamente, esta base débil, si nosotros quisiéramos acelerar esa eliminación, ¿nosotros qué hacemos? Acidificamos la orina. Entonces, la base débil va a ser más rápidamente, ¿verdad?, eliminada a través de una orina ácida. Todo lo contrario. Si yo tengo básicamente un ácido débil, como la aspirina, ¿verdad? Y, fíjense bien, y yo quiero que la aspirina se me elimine rápidamente, ¿qué es lo que hago? Administro en forma parenteral, oral, bicarbonato de sodio, que es una base. ¿Para qué? Para alcalinizar la orina. Y al alcalinizar la orina, básicamente el ácido débil, que es la aspirina, nosotros logramos que haya una eliminación. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando un paciente llega intoxicado con aspirina? Básicamente, tomamos gases arteriales para ver qué grado de acidez lleva el paciente en la sangre e inmediatamente nosotros empezamos medidas de eliminación de ese ácido, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos? Empezamos a administrar en forma parenteral el bicarbonato de sodio, que va a tener dos efectos: disminuir la acidez de la sangre, porque es una base el bicarbonato de sodio, y también alcalinizar la orina. Cuando nosotros alcalinizamos la orina, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el ácido débil se va a eliminar más fácilmente. Otro ejemplo que tenemos nosotros es la loratadina. Yo creo que todos en esta pandemia hemos tomado loratadina. La loratadina, por definición, es un antihistamínico de segunda generación. Este antihistamínico de segunda generación se encuentra en un estado ionizado, es decir, es hidrofílico. Por lo tanto, le va a costar penetrar la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Porque la barrera hematoencefálica es lipofílica. Entonces, al tener dificultad por atravesar la barrera hematoencefálica, ¿verdad?, la loratadina va a provocar su efecto antihistamínico secando secreciones tanto a nivel nasal, en la garganta y broncopulmonar, ¿verdad?, sin atravesar la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, no va a tener efectos sedantes. Todo lo contrario ocurre
¿verdad? Con la difenhidramina. La difenhidramina es un antihistamínico de, fíjense bien, primera generación. Los antihistamínicos de primera generación, como la difenhidramina y la clorfeniramina, son lipofílicos, o sea que se encuentran en estado no ionizado. Por lo tanto, va a tener una afinidad con la membrana celular de penetrarla, atraviesa la barrera hematoencefálica a nivel cerebral y va a ocasionar sueño. De hecho, en los Estados Unidos, la difenhidramina, cuando van a tratar un insomnio primario de reciente inicio, lo dejan como un hipnótico para que la persona pueda dormir por la noche. ¿Por qué? Sencillamente la influencia del estado ionizado y no ionizado de si el fármaco está en forma liposoluble o hidrosoluble va a influir en atravesar o no tanto las barreras celulares de nuestro cuerpo, así como también la barrera hematoencefálica de nuestro cerebro, ¿verdad? Y aquí vamos a ver nosotros. Esto es importante, creo que va a haber una clase especial de esto, pero vamos a tratar de recordar un poco los modos de penetración de los fármacos al organismo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que existen dos tipos de transporte por los cuales el fármaco va a penetrar a nuestra membrana celular. Y aquí podemos ver nosotros un ejemplo de lo que es la membrana celular, esta moradita que ustedes ven acá. La membrana celular tiene poros, tiene canales iónicos y va a tener receptores aquí en la superficie de la membrana celular. Entonces, existen dos tipos de transporte, el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo, ¿verdad? Puede ser de tipo paracelular, en donde no hay utilización básicamente de energía. Entonces, en el transporte paracelular, como su nombre lo indica, ¿verdad? Vean ustedes, nosotros las sustancias, o es decir, el fármaco va a penetrar, ¿verdad? A través de los poros que tiene la membrana celular por un gradiente de concentración de mayor concentración a menor concentración. También, ¿verdad? Puede utilizar el mecanismo de difusión, y nosotros ya sabemos que la difusión, por definición, es, ¿verdad?, el movimiento de partículas a través de un gradiente de concentración, de mayor concentración a una menor concentración. Entonces, no utiliza energía también. Y tenemos la difusión facilitada, que es transporte siempre pasivo, no utiliza energía, pero sí utiliza transportadores. Tenemos las superfamilias de transportadores, dentro de ellos tenemos el SLC. Son transportadores que hacen que una vez el fármaco llega a la membrana celular, estos el fármaco se une al transportador y es así como atraviesa los poros de la membrana celular para llegar a su sitio de acción, al compartimento central. El fármaco se distribuye, ¿verdad? Y es eliminado con relación al tiempo. Luego vamos a tener lo que es el transporte activo. El transporte activo, que es lo importante que nos debe de quedar en mente, de que utiliza energía para poder transportar las sustancias a nuestro cuerpo. Entonces, aquí tenemos una serie de transportadores, ¿verdad? Y ustedes van a ver en este ejemplo lo que es la bomba sodio-potasio ATPasa. Esta bomba sodio-potasio ATPasa es una bomba que, fíjense bien, que es un blanco terapéutico. ¿De quién? De la digoxina, del digital. ¿Y para qué sirve este fármaco? Sirve para tratar a los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, esos pacientes que se cansan, que tienen el corazón grande, que se hinchan por exceso de edema, porque el corazón no sirve como bomba. ¿Qué hacen la digoxina? Bloquea la bomba sodio-potasio ATPasa para evitar la penetración del sodio al interior de la célula, ¿verdad? Y de esta forma vamos a obtener un beneficio en el paciente. ¿Cuál es ese beneficio? ¿Verdad? Mejorar la fuerza y contracción del músculo cardíaco, y de esa forma mejoramos la fisiopatología de lo que es la insuficiencia cardíaca. Pero también, ¿verdad?, tenemos otros transportadores. ¿Cuáles son? La superfamilia de los transportadores ABC, y también tenemos los transportadores de cationes orgánicos, también llamados OCT. Como ustedes pueden ver, ¿verdad?, aquí hay un gradiente no solamente de
como aquí de concentración, sino no también un gradiente iónico, en donde, digamos, el sodio se encuentra en mayor cantidad en el espacio extracelular, este va a poder penetrar fácilmente hacia el espacio intracelular. El potasio es rico en el espacio intracelular, este fácilmente va a poder salir hacia el espacio extracelular donde es un tanto más pobre. Y veamos nosotros también que estos transportadores, ¿verdad? Existen transportadores para ciertas moléculas como son la adrenalina, ¿verdad? La noradrenalina. Tenemos también los transportadores para la dopamina y los transportadores para la serotonina. Y vamos a tener, en el caso de la noradrenalina, los transportadores NET. En el caso de la dopamina, los transportadores DAC. Y en el caso de la serotonina, vamos a tener los transportadores SERC. Pero también hay transportadores 5-HT, que son los transportadores para algunas sustancias que las vamos a ir viendo, algunos fármacos que los vamos a ir viendo más adelante. No sé si vamos bien o voy muy rápido, ¿van entendiendo? ¿Jóvenes? Hola. Hola. Sí, va bien, doctora. Sí, va bien, doctora. Vamos bien, ¿van entendiendo ahí un poquito? Sí. Ahí vamos. Sí, va ahí bien, vamos. doctora. Ok. Entonces, vean ustedes qué es la biodisponibilidad, ¿verdad? La biodisponibilidad de un fármaco, ¿verdad? Es la magnitud fraccionaria de una dosis administrada de un fármaco que alcanza el sitio de acción o a un fluido biológico, es decir, la concentración plasmática. Entonces, vamos a definir la biodisponibilidad en forma práctica. ¿Qué es? Si yo me tomo, fíjense bien, 500 miligramos de acetaminofén, ¿verdad? Por la vía oral, ¿qué tanto de esos 500 miligramos de acetaminofén me va a llegar a la circulación sistémica? Tomando en cuenta que la vía oral, el fármaco tiene que pasar una gran cantidad de procesos para poder llegar hacia lo que es, ¿verdad?, la circulación sistémica. Por ejemplo, esto dependerá de la presentación que tiene el fármaco, es decir, si es una tableta, si es una cápsula, si es un jarabe, si es una suspensión. Obviamente una tableta tiene que tener un mecanismo de disolución. Una vez este fármaco se disuelve, digamos, en el trayecto, ¿verdad?, y llega al estómago, tener el mecanismo de liberación. Luego, fíjense bien, este fármaco tiene que atravesar el hígado, en donde el fármaco por la vía oral va a tener básicamente lo que nosotros llamamos efecto de primer paso hepático, para que finalmente este fármaco que ya se distribuyó, ¿verdad?, se pueda ir eliminando o liberando de nuestro cuerpo. Pero entonces, ¿qué es la biodisponibilidad? Es la concentración del fármaco que llega hacia la circulación sistémica. Probablemente no van a ser los 500 miligramos de acetaminofén, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos cuantificarlo, un ejemplo podría ser 300, de los 500 miligramos que yo administré, solamente 300 miligramos, ¿verdad?, llegaron hacia la circulación sistémica. Entonces, vamos a decir que biodisponibilidad para fines prácticos y aquí en adelante va a ser igual a F, ¿verdad? Y esta va a ser igual, menor o igual a 1. Queda claro el concepto de biodisponibilidad, es la concentración del fármaco que una vez administrado por cualquier vía llega a la circulación sistémica. En el caso de la vía parenteral, la vía intravenosa, la concentración que yo administre inmediatamente llega a la circulación sistémica porque yo lo estoy poniendo prácticamente en la sangre. Entonces, si yo administro 500 miligramos de paracetamol, ¿verdad?, que se puede administrar por vía intravenosa, inmediatamente esos 500 miligramos llegaron a la circulación sistémica. Y es ahí donde nosotros podemos ver que hay diferentes tipos de biodisponibilidades dependiendo de la vía de administración. Para muestra un botón, y aquí tenemos nosotros una tabla que nos ejemplifica las vías de administración.
Y vean ustedes la vía intravenosa, que dice, la F, que es biodisponibilidad, va a ser igual a 1. Entonces, la vía intravenosa, fíjense bien, evita el primer paso hepático. La vía intravenosa, ¿verdad? Tiene efectos inmediatamente rápidos. La vía intravenosa es valiosa cuando nosotros tenemos un paciente con dolor, ¿verdad? Con dolor, nosotros queremos quitar ese dolor. La mejor vía para quitar un dolor intenso es la vía intravenosa. Nos permite también la titulación de la dosis, es decir, que si yo administro 1 gramo de paracetamol por vía intravenosa, ese gramo me va a llegar a la circulación sistémica totalmente, por lo tanto F va a ser igual a 1, ¿verdad? ¿Cuáles son las limitaciones de la vía intravenosa? Mayor riesgo de efectos adversos porque llega directamente a la circulación sistémica y esta debe de inyectarse en soluciones diluidas, ¿verdad? Más lentamente para evitar efectos adversos. Tenemos la vía subcutánea. Aquí la vía subcutánea decimos que tiene una F menor a 1, es decir, de 0.75. La vía subcutánea, fíjense bien, es para administrar soluciones de forma que estén en fase acuosa. Es adecuada para algunas suspensiones, ¿verdad? Así como también cuando nosotros tenemos, ¿verdad? Ejemplos de la insulina. La insulina se administra por vía subcutánea, ¿verdad? También las heparinas de bajo peso molecular nosotros las administramos por vía subcutánea. Desventajas, ¿cuáles son? Las limitaciones es que solo se puede poner poquito volumen, ¿verdad? ¿Qué otra ventaja? Si el fármaco es irritante, va a irritar el tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Y aparte de eso, una ventaja muy buena es que la vía subcutánea rápidamente se absorben los medicamentos. En el caso de la insulina, ¿verdad? Se absorbe rápidamente y se libera en una forma lenta. Esa es una ventaja. En el caso de los dispositivos, como por ejemplo los anticonceptivos orales, los Norplan, que esos los administran aquí, ¿verdad? Es un anticonceptivo que tiene una liberación súper lenta, lentísimo, y sirve para las jóvenes que quieren planificar la familia y que no quieren estarse inyectando ni tomando pastillas, ¿verdad? Entonces se les pone ese dispositivo que se llama Norplan. Tenemos la vía intramuscular, tiene una F menor de 1 y en promedio es de 0.75. ¿Cuáles son, verdad, el patrón de absorción que tiene la vía intramuscular? Una solución en fase acuosa debe ser administrada entre menos aceitosa sea una solución, más rápido se va a absorber. Esta tiene, digamos que es adecuada para volúmenes moderadamente en vehículos aceitosos y algunos pueden tener sustancias irritantes. ¿Y qué son las limitaciones? Evitar durante la terapia anticoagulante. Por ejemplo, si un paciente está anticoagulado y se le administra una inyección en intramuscular, corre el riesgo de formarse un hematoma grande. Entonces, los volúmenes también no son muy grandes, lo más que se puede administrar por vía intramuscular son 5 ml. Entonces tiene ventajas y desventajas. Y luego tenemos la oral, ¿verdad? Que es la vía que tiene una F menor a 1, pero mucho menor a 1, de 0.05. ¿Por qué? Porque la vía oral tiene que pasar una serie de barreras, como por ejemplo, ¿verdad? La acidez, el jugo gástrico, tiene que pasar también los jugos biliares. Muchas veces si el paciente tiene tiene una gastritis o una gastritis atrófica, esto influye en el mecanismo de la absorción. Entonces, en cuanto a la utilidad especial de la vía oral, es que la mayoría de medicamentos nosotros los prescribimos, ¿verdad? Por la vía oral es más fácil, más rápida, más económica, pero dentro de las limitaciones requiere conformidad del paciente y nosotros sabemos que si yo doy por la vía oral un analgésico, ¿verdad? Este analgésico va a durar el tiempo que se va a tardar en hacer su efecto, tomando en cuenta que la biodisponibilidad es baja de 0.05, el dolor se le va a quitar en mayor tiempo. Entonces, vean ustedes qué importante es ir conociendo cada una de las vías de administración de los fármacos. Perdón. Aquí tenemos otras vías de administración que son menos ocupadas, pero que son importantes que las conozcan ustedes que están en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
tenemos los preparados que se dan por la vía oral, ¿verdad? De liberación controlada. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo tengo el Isoctin. El Isoctin es el verapamilo. Este es un fármaco antihipertensivo y antiarrítmico. Este fármaco viene en presentaciones de liberación normal de 60 miligramos. ¿Cuánto es la vida media de ese fármaco? Es de 8 horas. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero, ¿verdad?, tener ese mismo medicamento, pero en una presentación de liberación controlada, sostenida o prolongada? Yo administro Isoctin de liberación prolongada y ese mismo medicamento que normalmente tiene una vida media de 8 horas, si yo lo administro en forma de liberación controlada, este va a tener una vida media de 24 horas. ¿En qué me favorece? En la población geriátrica. Los ancianos es más fácil que se tomen un antiarrítmico una vez al día que se estén tomando cada 8 horas. Entonces, hoy cada vez más nosotros como médicos estamos utilizando monodosis, es decir, una sola dosis al día, y fármacos que tengan una liberación sostenida, prolongada. ¿Para qué? Para que haya mejor cumplimiento de la terapéutica del paciente. Tenemos otra vía que es bien importante, que es la vía sublingual. La vía sublingual, a pesar de que la superficie de absorción de la vía sublingual es pequeña debajo de la lengua, ¿verdad? Tenemos una superficie pequeña, pero nosotros debajo de la lengua tenemos una conexión directa con la vena cava superior. Y la vena cava superior desemboca en el corazón, ¿verdad? En el corazón directamente. Por lo tanto, el fármaco si ustedes administran un fármaco por la vía sublingual, ese fármaco está llegando directamente a la circulación sistémica. ¿Cuáles medicamentos nosotros utilizamos por la vía sublingual? La nitroglicerina. ¿Qué es la nitroglicerina? Es un nitrovasodilatador. ¿En qué enfermedad la utilizamos? En la enfermedad conocida como enfermedad de las arterias coronarias, en aquellos pacientes que sufren de enfermedad de las arterias coronarias o que han tenido un infarto agudo del miocardio, en donde quedan con angina de pecho o dolor de pecho, ¿verdad? Entonces uno le dice al paciente, cuando usted experimente dolor en el pecho opresivo, administrese una tabletita de 5 miligramos de nitroglicerina, y nosotros sabemos que ese medicamento llega hacia la circulación sistémica, llega hacia las arterias coronarias, dilata las arterias coronarias, hace que llegue más flujo al corazón y disminuye el dolor ocasionado por falta de irrigación al corazón. Entonces, todos aquellos medicamentos que nosotros administremos por la vía sublingual van a llegar directamente a la circulación sistémica. Tenemos también la vía de administración intraarterial. Señores, cuando nosotros ponemos un fármaco por la vía intravenosa, como su nombre lo indica, es en vena, no es en arteria. Pero existen fármacos como los antineoplásicos, es decir, fármacos para tratar el cáncer de hígado, el cáncer de cabeza y cuello, que tienen una mejor absorción, penetración, distribución y eliminación por la vía arterial. Por lo tanto, se administran por una arteria y no por una vena. La vía intratecal es directamente en el espacio de líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a administrar por esta vía? Antibióticos o también antineoplásicos, fármacos para tratar el cáncer, principalmente aquellos cánceres o tumores cerebrales, o también cuando nosotros tenemos un paciente con una meningitis, ¿vean? Que es la inflamación, la infección de las membranas meninges, y que nosotros queremos que el fármaco llegue directamente hacia el líquido cefalorraquídeo que circula por el cerebro para poder tener, ¿verdad?, una eficiente absorción a ese nivel. Tenemos también la absorción pulmonar. Fíjense bien, los pulmones tienen una gran superficie de contacto, por lo tanto, todos aquellos fármacos que nosotros administremos por vía inhalada, ejemplo tenemos hoy con la pandemia del COVID-19, estamos utilizando mucho los antimuscarínicos conocidos como el bromuro de paratropium en forma inhalada. También tenemos los
los agonistas adrenérgicos como es el salmeterol, el salbutamol, ¿verdad? Este puede ser usado en vía inhalada y también tenemos los esteroides de forma inhalada, como tenemos la fluticasona, que tienen una buena penetración por la vía pulmonar, tomando en cuenta que es una vía rápida de absorción porque tiene una gran superficie de contacto. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido aplicaciones tópicas? Muchas veces tenemos que nos pica la piel y vamos donde el dermatólogo y nos dice, bueno, le vamos a dejar un esteroide tópico para que usted disminuya esa irritación en la piel. ¿Cuántas veces no hemos utilizado, verdad, algunas drogas como el ácido hialurónico en la boca cuando tenemos úlceras orales, o la fluticasona en la nariz, o tal vez algún antiinflamatorio en la garganta porque nos arde la garganta, porque nos duele, o a veces también en el oído, ¿verdad? Sabemos nosotros que todas estas estructuras se comportan como mucosas y que tienen una buena absorción cuando nosotros administramos algún tipo de medicamentos por esta vía. Pero también no se queda atrás lo oftálmico, ¿verdad? Los oftalmólogos muy frecuentemente hoy están utilizando antibióticos tópicos en el ojo, esteroides tópicos en el ojo, antihistamínicos tópicos, ¿verdad? Y eso disminuye grandemente el efecto que tienen las drogas a nivel de nuestro cuerpo, porque lo estamos utilizando directamente en la córnea, ¿verdad? Y estos son absorbidos por el humor acuoso, y básicamente logran el efecto adecuado. Tenemos también la administración rectal. La vía rectal, deben ustedes de saber que esta tiene una F del 50%, quiere decir que tiene una biodisponibilidad del 50%. ¿Qué significa eso? Que si yo administro un supositorio por la vía rectal, ¿verdad? Ese supositorio lo voy a... 50% de ese fármaco va a pasar a la circulación hepática y un 50% a la circulación sistémica, es decir, que tiene 50-50. Hacen paso de primer paso porque se van a la circulación hepática y 50 se va directamente a la circulación sistémica. Quiere decir que la vía, por ejemplo, si ustedes tienen un niño con 40 grados de temperatura y quieren bajarle rápidamente la temperatura, pues en vez de oral, pónganle un supositorio. Ustedes saben que 50% de esa acetaminofén se va a ir directamente hacia la circulación sistémica y va a empezar a descender la temperatura corporal de ese niño. Y existen nuevos métodos como son los STEM. Estos pueden ser medicados o no medicados, en que se utilizan en la enfermedad de las arterias coronarias. Un paciente que llega con un infarto a la unidad de emergencia, lo pasan a la unidad cardiovascular de cateterismo cardíaco, le hacen un cateterismo y para dilatar la arteria coronaria que está tapada le administran un stent que muchas veces lleva un medicamento. El stent son liberadores sostenidos de medicamentos que hacen que la arteria se mantenga abierta y el flujo sea restablecido del paciente con el infarto. Existen polímeros y biopartículas, ¿verdad?, que ya se están utilizando con métodos tanto para tratamiento como para diagnóstico. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado la cápsula microscópica, ¿verdad?, que ahora ya para ver todo lo que es el tubo digestivo superior o inferior se le da una cápsula. Esa capsulita lleva una cámara en el interior. La cámara está conectada a un dispositivo en la computadora y perfectamente el médico está viendo desde la boca hasta el recto, hasta el ano, hasta que sale la cápsula. Completamente pueden estudiar todo lo que es el tubo digestivo superior o el tubo digestivo inferior. Poder hacer un diagnóstico preciso, porque acuérdense que cuando uno hace una endoscopía, llega hasta la primera porción del duodeno. Cuando usted hace una colonoscopía, llega hasta el recto sigmoides. Pero y el tubo digestivo y el intestino delgado no tenemos cómo verlo. Entonces, con esta cápsula endoscópica nosotros vemos todito a lo largo y extendido lo que es todo lo que es el sistema gastrointestinal. ¿Qué es bioequivalencia? ¿O cuándo decimos nosotros que un fármaco es bioequivalente? Yo no sé si ustedes han escuchado la palabra de medicamento genérico. ¿Qué es un medicamento genérico? Es cuando esta droga no es una original. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo clásico, ¿verdad? Nosotros tenemos la aspirina. La aspirina, existen los genéricos y está la aspirina Bayer. La aspirina Bayer es la sal original de la aspirina, porque Bayer es el laboratorio
que creó la molécula de aspirina. Una vez se crea la molécula de aspirina, Bayer, fíjense bien, tiene por 10 a 20 años la patente de la aspirina. Y en esos 10 a 20 años, ningún laboratorio puede crear aspirina. Pero cuando Bayer explota y le saca las ganancias a la aspirina, después de 20 años vienen y liberan la patente. Y entonces todos los demás laboratorios que existen pueden hacer o formular la aspirina. Entonces vamos a tener nosotros aspirina Bayer y aspirina genérica. Para decir que la aspirina genérica es bioequivalente, tiene que tener los mismos ingredientes activos, tiene que tener la misma potencia antiinflamatoria, analgésica y antiagregante plaquetaria. Debe de ser administrada por la misma vía, en la misma concentración y lograr los mismos efectos que la droga original. Por lo tanto, nosotros decimos que el fármaco original es original siempre, pero los genéricos no todos son bioequivalentes. Nosotros aquí en El Salvador tenemos una gran cantidad de fármacos genéricos que no son bioequivalentes. ¿Por qué? Porque no hay control de calidad. Hasta el gobierno de Mauricio Funes, la DNM fue tratando de ver cómo, ¿verdad? Se regulaba un poco la producción y manufactura de las drogas y está exigiendo bioequivalencia a los laboratorios. Quiere decir que los laboratorios tienen que tener, ¿verdad? O comprar los mismos excipientes, los mismos principios activos, ¿verdad? Que vaya con la misma concentración, y ahí influye la ley del etiquetado. Hay leyes, ¿verdad? Leyes que regulan la DNM, por ejemplo, que usted si en una etiqueta dice que tiene 500 miligramos de acetaminofén, debe de contener 500 miligramos de acetaminofén. Pero en nuestro medio eso no se cumple. En Estados Unidos eso es ley y se respeta. Nosotros aquí poco a poco vamos avanzando, pero no al 100%. Entonces queda claro que existen fármacos genéricos y fármacos originales, y que los genéricos existen algunos bioequivalentes y otros que no son bioequivalentes. Aquí tenemos una cosa importante. Cuando nosotros decimos que los fármacos una vez se absorben, ¿verdad? Una vez se liberan del sitio de donde son administrados, se van a distribuir. Y aquí quizás lo más importante es que ustedes vean de este cuadro el gasto cardíaco que está llegando a los diferentes órganos. Aquí tenemos los riñones, el corazón, el cerebro, y tenemos el músculo esquelético, la grasa, ¿verdad? Y algunos residuos en donde se acumula, por ejemplo, a nivel de las articulaciones, a nivel del líquido cefalorraquídeo. Esos son los residuos que mencionan acá. ¿Qué podemos ver nosotros? Vean ustedes, el riñón recibe un flujo que viene presentado en ml por minuto de 1100 ml minuto. ¿A cuánto representa del gasto cardíaco? Al 20%. Quiere decir que de 5 litros que ando circulando yo sangre, 1 litro pasa o llega al riñón. Vean ustedes en el corazón cuánto es el flujo sanguíneo por minuto, 250. ¿De cuánto representa el gasto cardíaco? 4.5 litros. Entonces ustedes pueden ver que al corazón, ¿verdad?, le llegan 4.5% del gasto cardíaco. Pero veamos otro órgano importante que es el hígado. Aquí se nos ha unido, pero el hígado tiene un gasto cardíaco en promedio del 30%. Quiere decir que la mayoría, ¿verdad?, de la sangre que nosotros nos circula pasa por el hígado, pasa por el riñón, pasa por el cerebro y por el corazón. En su orden, ¿verdad?, el órgano que más flujo recibe es el hígado. Luego le sigue el riñón, posteriormente tenemos el cerebro, el corazón, los músculos que también reciben una buena cantidad de flujo sanguíneo, y de esto dependerá la distribución. Entre más irrigado, entre más flujo tiene un órgano, mayor va a ser la cantidad de fármaco que se va a distribuir o va a pasar por ahí. Y entonces nosotros vamos a tener
¿verdad? Nosotros vamos a tener algunos principios que van a regir el metabolismo y la eliminación de los fármacos. Y aquí tenemos, en primer lugar, lo que es la cinética de primer orden. La cinética de primer orden básicamente lo que está ejemplificando es que la cantidad del fármaco que se metaboliza en el hígado es directamente proporcional a la concentración de ese fármaco en el plasma, o sea, a la biodisponibilidad y a una eliminación constante. Eso es cinética de primer orden. La cantidad del fármaco que se metaboliza va a depender de la concentración plasmática con una eliminación constante, que es la cinética de orden cero. La cinética de orden cero básicamente dice que una cantidad de fármaco se va a metabolizar por unidad de tiempo, es decir, que en este momento, ¿verdad?, influye lo que es el tiempo para hacer su metabolismo. Ejemplo de dos fármacos que tienen cinética de primer orden es la fenitoína, que es la difenilidantoína, que es un anticonvulsivante que lo utilizamos todos los días en los hospitales, en las unidades de emergencia, ¿verdad? Y el etanol, que es el que consumen muchos cuando son adictos o que también lo utilizamos mucho, ¿verdad?, en los hospitales para tratar o eliminar algunas bacterias. Entonces, vamos a decir nosotros que existen enzimas inducibles de biotransformación. ¿A dónde se genera la biotransformación? Principalmente a nivel del hígado. Y aquí vamos a tener que el hígado va a metabolizar dos tipos de reacciones. La reacción de fase 1, que son reacciones de óxido-reducción, ¿verdad? O reacciones hidrolíticas, en las cuales principalmente, ¿verdad?, se va a dar el efecto de las citocromo P450, ¿verdad? Y tenemos las reacciones de la fase 2, que son con una segunda molécula que nos va a producir básicamente reacciones reacciones de conjugación, ¿verdad? Reacciones de conjugación. Entonces, estas reacciones de conjugación, ¿verdad?, van a estar dadas en las reacciones básicamente de la fase 2. Tenemos el concepto de un profármaco. ¿Qué es un profármaco? Como su nombre lo indica, profármaco, antes de que sea fármaco. Son metabolitos inactivos, los cuales se convierten biológicamente en activos por el metabolismo hepático. Ejemplo es el enalapril, que es un antihipertensivo, que es muy utilizado en el primer nivel de atención de salud y que sirve para tratar la hipertensión. Es un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina 1, ¿verdad? Y este viene como profármaco, se activa a nivel o en el metabolismo hepático para convertirse en un metabolito activo. Importante conocer que los medicamentos se van a unir o no a proteínas plasmáticas, y cuando ustedes vayan viendo la farmacocinética de todo, ya cuando empecemos a ver familias de fármacos, ¿verdad?, van a entender un poco esto. Y decimos que la albúmina es la proteína más importante que nosotros andamos en nuestro líquido de la sangre, que es el plasma. La albúmina tiene un valor normal de 3.5, ¿verdad?, a 5, de 3.5 a 5.5, ¿verdad?, es el valor normal de la albúmina en plasma. Quiere decir entonces que si nosotros tenemos una hipoalbuminemia, fíjense bien, baja la albúmina, porque no estamos comiendo bien, porque tenemos una enfermedad de difícil absorción en el estómago y no nos absorbemos las proteínas. Recuerden ustedes que las proteínas nosotros las mandamos a nuestro cuerpo a través de los alimentos, que todos aquellos alimentos de origen animal son proteínas, el huevo, la leche, la carne, el pescado, el cerdo, ¿verdad? Y que también existen proteínas de origen vegetal, como la soya, ¿verdad? Entonces, estas proteínas nosotros las obtenemos de la dieta. Entonces, la albúmina debe de estar en concentraciones adecuadas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos fármacos que se unen en un 90 a un casi 100% unidos a proteínas plasmáticas. Entonces, si este fármaco si nosotros tenemos la albúmina baja en nuestro cuerpo, el fármaco va a quedar en forma libre y nos va a intoxicar más rápido. Por lo tanto, nuestras proteínas deben de estar normales. Entonces, tenemos que los fármacos ácidos se unen, los ácidos débiles se van a unir predominantemente a la albúmina. Y los fármacos que son bases débiles se van a unir básicamente a la glucoproteína ácida alfa 1.
Un ejemplo, ¿verdad?, lo constituyen las hormonas testosterona, que es la hormona masculina, y los estrógenos, que es la hormona femenina. Estos se unen a la globulina fijadora de hormonas, ¿verdad? Otro ejemplo tenemos la hormona tiroidea, la hormona estimulante de la tiroides, que se va a unir a la globulina fijadora de tiroxina, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante? Que como seres humanos nosotros tengamos una nutrición adecuada, no consumir mucho carbohidrato, pero no dejar de consumirlo, no consumir mucha proteína, sino que mantener un equilibrio en la dieta. ¿Para qué? Para tener las concentraciones de proteínas normales, porque si nosotros consumimos fármacos que se unen mucho a proteínas plasmáticas, obviamente, y no tenemos proteínas en nuestro plasma, nos va a aumentar la fracción libre y esto va a constituir una toxicidad farmacológica. Aquí tenemos nosotros la eliminación. Vamos a empezar, ¿verdad? Ya vimos la absorción, ya vimos la distribución de los fármacos, ya hemos visto el metabolismo, donde se metabolizan los fármacos, y hoy vamos a ver el proceso de eliminación. La eliminación se da básicamente en el riñón. Recuérdense ustedes que todos tenemos 2 riñoncitos. ¿En qué condiciones lo queremos tener? ¿Funcionando al 100%, al 50% o ya no funcionando? Eso dependerá de su dieta. Coma mal, coma chatarra y el riñón se le va a arruinar. Coma colorantes y el riñón se le va a deteriorar. Entonces, el riñón tiene 3 procesos básicos. La filtración glomerular. Decirles que los fármacos que se unen fuertemente a proteínas plasmáticas no atraviesan el filtrado glomerular. El glomérulo no puede filtrar sustancias que se unen grandemente a proteínas, porque el glomérulo tiene una limitante para poderla filtrar. O sea que sustancias que tengan un peso molecular o un tamaño muy grande no atraviesan los glomérulos, ¿verdad? Entonces hacen otro se pueden eliminar a través del hígado, a través de la bilis, a través de las heces, pero no a través del riñón. Pero existen sustancias que van a tener un filtrado glomerular. ¿A dónde se va a dar este filtrado? En el glomérulo. El glomérulo, una vez filtra los fármacos, estos pasan, fíjense bien, al túbulo contorneado proximal para hacer el mecanismo de secreción tubular activa. Esta secreción tubular activa hace que los fármacos lleguen hacia lo que es el túbulo contorneado distal, en donde se da el mecanismo de la reabsorción. Parte del fármaco es eliminado por la orina, pero parte del fármaco es reabsorbido hacia la circulación, hacia la sangre, para luego llegar nuevamente al túbulo contorneado proximal y hacer un nuevo mecanismo, ¿verdad?, de eliminación. Entonces es importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, que todos los fármacos van a tener que llegar en menor o mayor escala hacia el glomérulo para ser filtrado, para ser secretado activamente y para ser reabsorbido pasivamente, ¿verdad? Y parte va hacia lo que es la sangre y parte va hacia lo que es la orina para poder ser eliminado. Entonces, aquí nosotros tenemos un ejemplo de redistribución farmacológica. Esto es si nosotros administramos una droga que se llama tiopental. El tiopental es un anestésico general. El tiopental, si yo lo administro por vía intravenosa, vean ustedes aquí la curva roja, ¿verdad? Este va a llegar hacia la circulación sistémica y va a alcanzar concentraciones, la concentración máxima, va a alcanzar la concentración máxima necesaria para poder ejercer su efecto. Pero este medicamento, a medida va pasando o transcurriendo el tiempo, ustedes ven que va sufriendo un mecanismo de eliminación. Este mecanismo en relación al tiempo va a tener que, depende de una vida media. Entonces, ¿qué tanto necesito yo mantener dormido a mi paciente? Entonces, ¿de qué dependerá que el fármaco llegue a una concentración muy alta para hacer un efecto deseado? De la dosis, ¿verdad? Y del tiempo va a depender la eliminación. Entonces, cuando nosotros hablamos de eliminación, estamos relacionando concentración versus tiempo. Y aquí nosotros podemos ver cómo esta mismo tiopental se va a ir
¿verdad?, distribuyendo en otros tejidos, como es el hígado, el cual vean ustedes que tiene un 30% el gasto cardíaco, les decía, los músculos esqueléticos que también tienen un porcentaje de flujo en donde se va a redistribuir los medicamentos, y aquí vemos la grasa tiene pobre flujo, por lo tanto la distribución de estos fármacos va a ser retardada, pero una cosa sí es bien importante, ¿verdad?, ver ustedes el mecanismo eliminatorio, que es bien rápido, las concentraciones plasmáticas llegan rápido, pero se eliminan también rápidamente en el transcurso del tiempo. Aquí nosotros vamos a ver que la farmacocinética clínica, ¿verdad? La farmacocinética clínica es aquella que estudia, fíjense bien, los efectos de los fármacos versus la concentración, es decir, cuando yo administro un fármaco, ¿con qué objetivo lo administro? Si, por ejemplo, yo administro un antiinflamatorio, ¿verdad? Tengo la mano inflamada, fíjense bien, y el paciente, casi todo, el 95% de los pacientes llegan a las clínicas por dolor, tengo dolor. Entonces, el paciente quiere que usted le quite el dolor. Depende de su habilidad y de sus conocimientos de farmacología, usted va a utilizar un fármaco que quite más rápido o más lento el dolor. Si usted lo quita rápidamente, el paciente lo va a tener comiendo en sus manos, ¿verdad? El doctor, es una maravilla, me quitó el dolor en términos de segundos. Entonces, tenemos que aprender que nosotros, dependiendo de la patología que el paciente lleve y por qué consulta, tenemos que tener bien clarito estos 4 parámetros farmacocinéticos. En primer lugar, la biodisponibilidad, que es la concentración del fármaco que llega a la circulación sistémica por la vía que usted lo ha administrado, ¿verdad? Tenemos el volumen de distribución. ¿De qué depende el volumen de distribución? Es el espacio aparente que hay en el cuerpo en donde el fármaco se va a distribuir. Generalmente tenemos un compartimento central, pero aquí hay 2 modelos, el modelo unicompartimental, el modelo bicompartimental, ¿verdad? Y ahí en la farmacología de Capsum existe un apartadito ahí donde están esos modelos. En este libro de nosotros, de Goodman y Hillman, solo mencionan los modelos unicompartimental y bicompartimental, pero en Capsum sí está una imagen para que ustedes más o menos puedan revisarlo y puedan tener una idea. Pero básicamente los fármacos van a distribuirse, ¿verdad?, en un compartimento central. Y fíjense bien, una vez se ha distribuido, por favor, esos micrófonos, una vez se ha distribuido, el fármaco, ¿verdad?, este va a irse eliminando o va a ir sufriendo el mecanismo de aclaramiento, que es el descenso de la concentración terapéutica a través del tiempo, ¿verdad? ¿De qué va a depender el aclaramiento de un fármaco? De la vida media. ¿Y qué es la vida media? Es, fíjense bien, el tiempo que tarda un fármaco en reducir su concentración a la mitad, al 50%. ¿Para qué nos sirve la vida media? Nos sirve para dosificar, ¿verdad?, un determinado medicamento. Ejemplo, el acetaminofén. El acetaminofén tiene una vida media de 4 a 6 horas. ¿Qué significa? Que yo tengo que estar dando cada 4 horas o cada 6 horas una dosis de acetaminofén. ¿Para qué? Para que ese medicamento mantenga un nivel terapéutico adecuado y me frene el dolor, me frene la fiebre, me frene la inflamación. Si yo doy un acetaminofén en la mañana y uno en la noche, estoy respetando la vida media del acetaminofén. Por lo tanto, el efecto terapéutico no lo voy a lograr hacer. Entonces, resumiendo, la farmacología clínica es aquella que estudia los efectos de los fármacos versus la concentración. Es decir, entre más concentración terapéutica yo tengo en mi espacio aparente de distribución, mejor van a ser mis efectos. Y tengo que ver
el tiempo que se me va a ir eliminando ese fármaco. Entonces, aquí vamos a nosotros a proceder a lo que es tasa de dosificación. La tasa de dosificación básicamente es el aclaramiento versus la concentración en estado estable. Fíjense bien, concentración en estado estable. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? El aclaramiento, pues ya estamos viendo que es la relación de la eliminación versus el tiempo, ¿verdad? Pero la concentración en estado estable es aquella concentración terapéutica que yo necesito mantener para lograr obtener un efecto. Si es un efecto analgésico, yo debo de mantener una concentración en estado estable para poder bloquear el dolor. ¿Sí queda claro? Entonces vamos a decir que el aclaramiento, ¿verdad? O la clearance, que también se le llama en inglés, ¿verdad? Es lo mismo que decir eliminación. Esta va a ser, ¿verdad? Va a tener una fórmula en donde va a ser igual a Vm, que es la velocidad de eliminación, sobre una constante, que es la concentración que alcanza la mitad de la velocidad de eliminación máxima, más la concentración plasmática. Entonces, el aclaramiento, repitiendo, va a ser, fíjense bien, la relación que existe entre la velocidad de eliminación sobre la concentración que alcanza la mitad de la velocidad de eliminación máxima. Entonces, el aclaramiento va a ser igual a una tasa de eliminación sobre la concentración del fármaco. Entonces, siempre vamos a estar relacionando concentración y eliminación, o sea, con tiempo, concentración. Aquí nosotros podemos ver que el aclaramiento o eliminación de un fármaco en el cuerpo dependerá de la suma de todos los aclaramientos, es decir, existen fármacos que tienen aclaramiento 100% o 90% renal, pero puede ser que tenga un 5% a nivel hepático y un 5% a nivel biliar y un 2% a nivel fecal. Entonces, la suma de todos los aclaramientos va a ser igual a, fíjense bien, a el aclaramiento o eliminación sistémico total. Vamos a decir entonces que el aclaramiento sistémico total va a ser igual a la suma de todos los aclaramientos para lograr eliminar un fármaco del cuerpo. Entonces, tenemos otro concepto de aclaramiento que dice que el aclaramiento va a ser igual a la dosis administrada sobre sobre el área bajo la curva. Entonces, si nosotros tenemos esta imagen acá, no sé si se puede hacer más grande la imagen, jóvenes. ¿O cómo hago? ¿Sí la ven ustedes? Hola. Sí, se mira. No Sí. sé si habrá una lupa por ahí para que pueda hacer un aumento. ¿Por dónde será la lupa? Aquí. Igual nosotros no podemos dar zoom, doctora. No se preocupe. Bueno, entonces vamos a tener esta curva, fíjense bien, aclaramiento, vean ustedes que van varias fórmulas de aclaramiento. Entonces decimos que esta es una fórmula de aclaramiento, ¿verdad? Dosis sobre el área bajo la curva. Si yo tengo un fármaco X acá, en esta imagen, entonces nosotros podemos ver que a medida nosotros, digamos que administramos el fármaco por vía intravenosa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vean ustedes que aquí sufre algo que se llama latencia, que es el tiempo que transcurre para empezar a ver efectos. A eso se llama latencia. Una vez la droga llegó a una concentración, ¿verdad?, de efecto, digamos, de un efecto máximo, que es esto que estamos viendo aquí, el ADME, ¿verdad?, el ADME, entonces vamos a observar un efecto máximo. Entonces, el tiempo, vean ustedes que este tiempo que está transcurriendo acá, ¿verdad?, es lo que nosotros le vamos a llamar el efecto terapéutico, ¿verdad?, el efecto terapéutico. Pero a medida va ocurriendo o va pasando el tiempo en minutos, nosotros vamos observando que la concentración del fármaco va disminuyendo. Entonces, para ser eliminado en su totalidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de evitar?
debemos de evitar, ¿verdad?, que esta dosis terapéutica caiga. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Administrar otra dosis para que vuelva a tener el efecto. Entonces, cuando yo les digo que nosotros damos fármacos de liberación sostenida, ¿a qué nos referimos? A que yo voy a dar un fármaco que me mantenga las funciones terapéuticas sostenidas. ¿Ven? Hasta aquí, sostenida. ¿Para qué? Para que no me disminuya el efecto. Entonces, son de liberación sostenida. Entonces, aquí nosotros podemos ver también, ¿verdad?, que existen las diferentes dosis, ¿verdad?, que nosotros vamos a obtener. Esta es la misma curva, la curva verde es el efecto que nosotros hemos obtenido una vez administramos un fármaco, efecto terapéutico, y luego viene que con el tiempo este fármaco va a ir siendo eliminado. Entonces el aclaramiento va a ser igual a el tiempo que tarda en eliminarse, ¿verdad?, versus la concentración. A medida va transcurriendo el tiempo, nosotros vamos a ir viendo un descenso de la concentración farmacológica, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podemos identificar en esta gráfica. Aquí tenemos nosotros un ejemplo de aclaramiento. Tenemos la cefalexina. La cefalexina, fíjense bien, es una cefalosporina de primera generación. Los antibióticos, ¿verdad? Nosotros vamos a ver más adelante lo que es la clasificación de los antibióticos. La cefalexina es una cefalosporina de primera generación que tiene espectro contra microorganismos gram positivo. Llámese estreptococo, estafilococo y neumococo o diplococo. Entonces, la cefalexina nosotros la utilizamos y la cefalexina tiene un aclaramiento de 4.3 ml minuto por kilogramo de peso. Si yo tengo una persona que pesa 70 kilos, solo voy a sustituir, ¿verdad?, 70, lo multiplico por el aclaramiento en ml por minuto y esto me va a dar 301 ml minuto, es el aclaramiento de la cefalexina. Quiere decir que, fíjense bien, 301 ml minuto es la cantidad, ¿verdad?, o es el volumen de cefalexina que se está eliminando por kilogramo de peso. Y la cefalexina, fíjense bien, es excretada por el riñón en un 90%. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí? Una regla de 3. Quiere decir que si 301 ml por minuto va a ser igual al 100%, 90%, ¿verdad?, de la cefalexina es excretada por el riñón. ¿A cuánto representa ese 90%? Más o menos, ¿verdad? Esto va a representar, aquí no lo hice yo, ¿verdad?, pero es como 270 ml minuto. Quiere decir que de estos 301, 270 están siendo eliminados por el riñón y solo un 31 de esos ml por minuto están siendo eliminados por otras vías, que no es el riñón. Porque la cefalexina tiene un aclaramiento renal. Aquí está, 270 ml minutos son excretados por el riñón y esto representa el 90%. Lo ven ustedes y lo estudian en una forma más despacio para que lo puedan entender. Aquí tenemos otra droga que es el propanolol. El propanolol, fíjense bien, es un beta bloqueante. Es un fármaco que sirve como antihipertensivo, como antiarrítmico y para tratar también a la enfermedad de la cirrosis hepática. El propanolol tiene un aclaramiento de 16 ml por kilo minuto. Si yo tengo un paciente que pesa 100 kilos, el propanolol va a tener un aclaramiento de 1600 ml minuto por kilo. Quiere decir que este va a ser el aclaramiento. Decirles que el propanolol tiene un aclaramiento predominantemente hepático, que es al contrario del otro que acabamos de ver de la cefalexina. El aclaramiento del propanolol es hepático y si ustedes recordarán que el flujo hepático es el 30% del gasto cardíaco, vamos a decir que este medicamento va a tener un aclaramiento hepático. Otro ejemplo es el esmolol. El esmolol tiene un aclaramiento de 11.9 litros minuto. Vean ustedes que este aclaramiento del propranolol es mayor, del esmolol, perdón, es mayor, fíjense bien, que incluso
el gasto cardíaco de nosotros. Si es un hombre, ¿verdad? El gasto cardíaco es de 5.2 a 5.5 litros por minuto. Y si es una mujer, de 4.8 a 5.2 litros por minuto es el gasto cardíaco. Por lo tanto, vemos nosotros que estos medicamentos van a tener básicamente un aclaramiento renal, hepático, ¿verdad? Que es importante que conozcamos cómo se hacen las aplicaciones de las fórmulas. Aquí vamos a tener esta gráfica, en donde ustedes pueden observar que tenemos en el eje de las X, vamos a tener el tiempo en horas, y en el eje de las Y vamos a tener la concentración plasmática. Si yo administro al 0 horas, administro un medicamento por vía intravenosa, ¿verdad? Voy a tener 16 microgramos por ml, ¿verdad? Que a eso le vamos a llamar nosotros concentración plasmática. Pero a medida va transcurriendo las horas, allí por la hora número 4, a las 4 horas, el medicamento ha disminuido en promedio, vean ustedes, en promedio 8. Ha disminuido prácticamente el 50% de la concentración plasmática. La concentración plasmática es 16, sí, en tiempo cero. A medida que va transcurriendo el tiempo, ¿verdad? La concentración plasmática va disminuyendo. Cuando yo llego a la hora 4, voy a tener una concentración plasmática aproximadamente del 8 microgramos por ml. Cuando yo llego a la hora 6, voy a tener en promedio como unos 6. Y cuando yo tengo, miren acá, 8 horas, voy a tener en promedio, ¿verdad? En promedio 4 microgramos por ml. Entonces, aquí nosotros estamos viendo cómo la concentración va reduciendo a través del tiempo, a tal grado, ¿verdad? Que nosotros vamos a ver cómo aquí B, que decíamos nosotros que es el volumen de distribución, va a ser igual a la dosis que yo administré, que es de 16, entre la concentración plasmática. Y la vida media de un fármaco vamos a decir nosotros que es igual a el tiempo que tarda en reducir la dosis al 50%. Entonces, ¿cuánto sería la vida media aquí? 4 horas se tardó en reducir la concentración plasmática de 16 a 8. ¿Ya? Lo mismo podemos observar aquí, tiempo versus concentración. A medida nosotros administramos una dosis a la hora 0, ¿verdad? Vemos que la dosis es de 32 microgramos por ml, pero a medida va transcurriendo el tiempo, la concentración plasmática de esa droga va a disminuir, ¿verdad? Y allí por las 8 horas nosotros hemos observado, ¿verdad?, que la concentración plasmática ha disminuido hasta un promedio de 4 microgramos por ml, ¿verdad? Y aquí vemos nosotros la vida media, que ya decíamos que es cuando la concentración se ha reducido al 50% para ser eliminada. Entonces, ¿qué es vida media? Tiempo en reducir la concentración plasmática de un fármaco al 50%. Vida media terminal. Fíjense que no todos los medicamentos tienen vida media terminal. Aquí les ponen un ejemplo de la gentamicina y también de la indometacina en su libro. La gentamicina es un antibiótico de tipo aminoglucósido. Esta es altamente nefrotóxica y es nefrotóxica porque tiene una vida media terminal. ¿Qué significa? Que la gentamicina tiene un volumen de distribución no solamente en un compartimiento central, sino que en compartimentos secundarios. Es decir, que la gentamicina se va a ir al compartimento renal. Y como se va al compartimiento renal, la vida media normal de la gentamicina es de 2 a 3 horas. Pero la vida media terminal por irse a esos compartimentos secundarios va a ser de 53 horas, lo cual la convierte en un fármaco altamente nefrotóxico. Aquí tenemos volumen de distribución, que ya lo habíamos visto, cantidad del fármaco en el cuerpo, entre lo que es la concentración del fármaco en el cuerpo.
Y aquí tenemos nosotros la administración repetida de un fármaco es dependiendo de la vida media. Si nosotros pónganle aquí que tenemos el acetaminofén, ¿verdad? En tiempo cero yo administro acetaminofén, me hace una concentración plasmática terapéutica adecuada para producir un efecto máximo de aliviar fiebre, dolor e inflamación. ¿Qué pasa con el tiempo? Con el tiempo el acetaminofén va a reducir los niveles o las concentraciones. Antes de que se reduzca a una concentración, ¿verdad?, que no haga efecto, yo administro la siguiente dosis. Antes que me disminuya el efecto, voy a administrar la siguiente dosis y así sucesivamente. Entonces vamos a decir nosotros que estas fluctuaciones son las que nosotros debemos de saber, ¿verdad? Cuánto tiempo se tarda un fármaco para reducir su concentración a la mitad, que eso es la vida media. Entonces, si un fármaco tiene 12 horas de vida media, ¿cada cuánto lo voy a prescribir? 2 veces al día. Si un fármaco tiene una vida media de 24 horas, ¿cada cuánto lo voy a prescribir? Cada día. Si un fármaco tiene una vida media de 48 horas, ¿cómo lo voy a prescribir? Cada 2 días. Si tiene una vida media de 4 horas, ¿cómo lo voy a prescribir? Cada 6 horas. Entonces, para eso sirve la vida media, para dosificar el tiempo en que voy a dar la siguiente dosis. Acuérdense que las dosis son por kilo de peso. Por ejemplo, un ejemplo así bien sencillito, el acetaminofén. Se prescribe a 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso. Quiere decir que si yo tengo un niño que pese 10 kilos y le doy la dosis de 10 o de 15, pongámoslo de 15, multiplico 15 por 10, me salen 150 miligramos dosis que le tengo que estar dando a ese niño. Entonces quiere decir que si esto fuera acetaminofén, aquí yo le di 150, me hizo el efecto terapéutico. Aquí la concentración iba disminuyendo, tengo que volverle a dar otros 150 para subir el efecto, me va disminuyendo, administro a las 4 horas, otros 150 y así sucesivamente para mantener que el efecto terapéutico, concentraciones plasmáticas estables, eso significa CSS, concentraciones plasmáticas estables, que me sirven a mí para lograr un efecto adecuado del fármaco. Entonces vamos a decir que F, ya aquí F no es si ustedes recordarán, biodisponibilidad, que significaba F, va a depender de la tasa de dosificación y la tasa de dosificación va a depender del aclaramiento por la concentración del fármaco en estado estable. Esto es bien interesante. La biodisponibilidad de que depende de la tasa de dosificación y la tasa de dosificación es igual al aclaramiento, es decir, a la eliminación del fármaco en base a la concentración de este fármaco en estado estable. Y aquí volvemos a ver lo mismo que teníamos en la imagen anterior. Si yo al tiempo cero administro un medicamento, este va a tener una latencia, que es el tiempo que se tarda para lograr un efecto deseado, ¿verdad? Aquí empezamos a ver nosotros un efecto deseado, pero luego transcurre el tiempo y vamos a obtener un efecto pico, un efecto máximo. Si es para quitar el dolor, efecto analgésico. Pero con el tiempo, las concentraciones plasmáticas empiezan a disminuir, ¿verdad? Y vean ustedes, con el tiempo, las concentraciones empiezan a disminuir, ¿verdad? Para tener un efecto que no es el efecto terapéutico. Es aquí donde nosotros debemos administrar otra dosis para lograr, ¿verdad?, el efecto terapéutico. Entonces, aquí tenemos nosotros efecto, concentración para lograr un efecto mínimo y para lograr la concentración para lograr un efecto máximo. Y aquí vemos cómo a medida va transcurriendo el tiempo, la concentración va a disminuir. Entonces, podemos decir nosotros que estamos ante, ¿verdad?, una relación de tipo inversa. ¿Por qué? Porque a mayor tiempo, menos concentración. A mayor concentración, menos tiempo, ¿verdad? Igual, lo mismo que estábamos explicando en esta imagen. Aquí tenemos la tasa de eliminación, que esta tiene que ver mucho con lo que es el coeficiente de flujo. Q significa flujo. Y esto va a ser igual a CA menos Q
CA quiere decir el flujo arterial menos el flujo por el flujo venoso. Entonces, la tasa de eliminación tiene que ver mucho con el flujo arterial y flujo venoso que tienen los diferentes órganos y sistemas, ¿verdad? Entonces, el aclaramiento tiene que ver con el flujo. Entre más flujo recibe un órgano, mayor aclaramiento va a tener en función de tiempo, ¿verdad? Y este flujo prácticamente es un flujo arterial venoso, ¿verdad? Sobre el flujo o la concentración arterial, que de esto va a depender básicamente lo que es el aclaramiento o flujo por eliminación, en conclusión, ahí, ¿verdad? Y aquí tenemos también lo que habíamos visto, la tasa de dosificación va a depender de la concentración plasmática objetivo que nosotros tengamos y está al mismo tiempo, ¿verdad?, del aclaramiento sobre lo que es la biodisponibilidad. Entonces, la concentración plasmática en estado estable va a ser igual a la biodisponibilidad por la dosis sobre lo que es el volumen de distribución en estado estable por lo que es, aquí no sé qué significa. Esta es una constante, pero vean ustedes, ahí en su libro les mencionan, ejemplo, la fenitoína. Si un paciente me llega convulsionando a la unidad de emergencia, yo tengo que administrar una dosis de ataque, una dosis de impregnación, le llamamos nosotros. La dosis de fenitoína de impregnación es una dosis, fíjense bien, de 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso. ¿Cuándo yo voy a administrar una dosis de impregnación de un fármaco? Cuando el tiempo que tarda el fármaco en alcanzar el estado, la concentración en estado estable sea muy lento. Es decir, si el paciente está convulsionando enfrente de mis narices, yo debo de parar esa convulsión. Entonces, si ese medicamento, en el caso de la fenitoína, que sirve para eso, para parar la convulsión, si la concentración en estado estable se tarda mucho tiempo, yo necesito administrar un bolus o una dosis de carga o una dosis de impregnación. ¿De cuánto es esa dosis de fenitoína? De 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso. Pero luego yo tengo que administrar una dosis de mantenimiento de la fenitoína. ¿A cuánto representa esa dosis de mantenimiento? De 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso. ¿Qué significa eso? Que yo ya administré la dosis de impregnación o de carga, ya obtuve la concentración plasmática en estado estable, ya detuve la convulsión del paciente, ya obtuve una buena biodisponibilidad con mi dosis que administré de carga, voy a tener un adecuado volumen de distribución en estado estable, por lo tanto voy a tener un adecuado aclaramiento o eliminación. Ahí en su libro les aparecen unos ejemplos. Yo creo que si escuchan mi audio y van revisando y cualquier duda que tengan, con mucho gusto se las puedo aclarar, ¿verdad? Esto no lo van a aprender solo de escuchar, tienen que leer su libro, jóvenes. Este libro es muy precioso, pero también hay que saber muchos conceptos básicos de fisiología para poder entenderlo. Creo que era la última diapositiva, no sé si tengamos algún tiempito, ahorita tengo las 11:24, vea unos 10 minutos para preguntas si tienen. Hola. Hola. Doctora, una duda. Sí, dígame. Usted decía que la acción del acetaminofén es de 4 horas, pero se receta cada 6 horas. No sé La vida media, les dije, la vida media del acetaminofén es de 4 a 6 horas. Usted la puede prescribir a cada 4 horas o cada 6 horas o cada 5. No saliéndose de eso, ni menos de 4 ni más de 6. ¿Estamos? Sí, gracias. ¿Alguien más? Dígame. Una consulta, no me quedó muy claro qué eran los recubrimientos entéricos. Un recubrimiento entérico, por ejemplo, la aspirina.
La aspirina es gastrolesiva, es decir, que da mucho problema gástrico, da agruras, acideces, puede empeorar una gastritis que un paciente, pero es necesaria. Por ejemplo, un paciente que ha sufrido un infarto o un accidente cerebrovascular, yo tengo que dar aspirina. Entonces, el recubrimiento entérico es una capa, generalmente es una capa que neutraliza la acidez. Entonces, cuando la aspirina llega al estómago, ¿verdad? No provoca gastrolesividad, no provoca daño, porque esta capsulita llega hacia las primeras porciones del duodeno y ahí se destruye. Entonces, esa es una cubierta entérica, pero las cubiertas entéricas, por definición, disminuyen la absorción farmacológica, entonces no son muy recomendables. De hecho, la aspirina con cubierta entérica desapareció de los mercados. Hoy sí. Doctora, una pregunta. Sí, gracias. Ajá. En el caso de las dosis son estándares, por ejemplo, la acetaminofén, que son 500 miligramos, no hay ningún problema. Las dosis no son estándares, las dosis son por kilo de peso. Ya les mencioné que la acetaminofén se prescribe de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso. Tenés que pesar el niño, tenés que calcularle el peso. Si el niño pesa 10 kilos, 10 por 10 o 10 por 15, como lo querrás poner, o 10 por 11 o por 12 o por 13 por 14 por 15. Pero no le puedes dar menos de 10 ni más de 15, porque la dosis oscila entre 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso dosis. Ah, bueno. ¿Verdad? Gracias. No hay dosis estándares. Las dosis estándares son para los adultos que se pueden utilizar, pero en niños jamás le vas a dar una dosis estándar. Tenés que pesarlo, ¿verdad? Y darle la dosis en base a el kilo de peso. Fátima Rodríguez, dígame. ¿Alguien más? Si no, damos por terminada la clase. Yo, doctora, yo Jonathan, tengo una consulta. vamos a ver. Si un paciente sufre convulsión y queremos detener la convulsión de forma rápida, pero como los espasmos de la persona nos impiden, o sea, darle una administración rápida, ¿qué vía de administración debemos usar? ¿Intravenosas, subcutánea, intramuscular? ¿O cuál de todas las vías es la más formable? Porque Para parar una convulsión tenés que utilizar la vía intravenosa. ¿Cómo? No sé, pero las enfermeras le toman vena rápido al paciente, ¿verdad? Es vía intravenosa. Por ninguna otra vía vas a parar una convulsión. Tiene que ser directamente a la circulación sistémica que llegue al cerebro a frenar el foco epileptógeno, ¿verdad? Es vía intravenosa toda la vida. ¿Alguien más? A mí me quedó duda acerca de la cinética de orden 0. La cinética de orden 0, ¿verdad? Vamos a volver a explicarte, tiene que ver en relación al tiempo, ¿verdad? En la concentración versus el tiempo. Aquí está. ¿Verdad? ¿Qué dice? Mira, dice, la cinética de orden 0 es una cantidad de fármaco que se va a metabolizar por unidad de tiempo. En la cinética de primer orden, que la utilizan muchos fármacos, es en base a la concentración del fármaco. En esta es el metabolismo en base al tiempo. En el caso de la fenitoína, ¿verdad? Se está metabolizando en base al tiempo que va transcurriendo. Así es el metabolismo, más rápido o más lento. ¿Alguien más? Una consulta. Diga. Dijo que la fenitoína era para sacar a la persona que está convulsionando, pero también habló de la dosis mantenimiento. ¿Después de cuánto tiempo yo voy a aplicar la dosis de mantenimiento? Generalmente cuando tú pones un bolus, una dosis de impregnación o una dosis de carga o de ataque, decimos nosotros, de fenitoína, esperamos el tiempo prudencial, que es la vida media de la fenitoína. ¿Cuánto es la vida media? 8 horas. Entonces, a las 8 horas tengo que administrar la dosis de mantenimiento. La dosis de carga es de 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso. Y la dosis de mantenimiento ya es menor, de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso. ¿Cuándo la vas a administrar la siguiente dosis? A las 8 horas. ¿Por qué? Porque la vida media de la fenitoína es cada 8 horas. ¿Ya? Sí, gracias, doctora. ¿Alguien más? Bueno, si no, les agradezco. Espero, ¿verdad?, de que se haya cumplido el objetivo de la clase, que es
el que ustedes lean el libro. Tienen, para entender estas clases, tienen obligatoriamente que leer su libro. Para que me salgan bien a mí en esto, tienen que leer el libro. De lo contrario, no van a poder saber qué es esto. Tienen que repasar algunos conceptos básicos de fisiología, ¿verdad? De fisiología más que todo, porque la farmacología es una integración de fisiología, bioquímica y de anatomía también. Acordarnos mucho de la anatomía. Así que les agradezco, espero en Dios que hayan entendido un poco, ¿verdad? Y de eso se trata, de que estemos aquí retroalimentándonos, lean, hagan preguntitas, háganse preguntas y atáquenme, ¿verdad? A mí me gusta que me pregunten, porque de eso se trata, de que ustedes entiendan. Y si tienen dudas, cuando vayan leyendo su libro, saquen aparte, no entendí esta parte, la voy a preguntar al autor en la clase. Así que, por favor, nos vemos a las 5 de la tarde, creo que va a ser la otra clase. Les agradezco infinitamente, ¿verdad? Feliz día a todos.